¿Qué onda, jóvenes peros y no tan jóvenes? Traigo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que el equipo de nuestro buen amigo y hermano Chelo Dabs, el cual le mandamos un saludo. Él siempre trayendo calidad en sus equipos, y también a nuestro buen amigo y hermano Guajolot Macías. Así es, el mismo que aparece en el canal de Juanchópolis, el mismo que aparece en el canal de Toretto Master, lo estamos teniendo el día de hoy en el canal de Raxo 0193. Y gente, el equipo está muy interesante y muy bueno, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Giratina Origen, Charizard Oscuro y sobre todo Wigglytuff, la cual viene a hacer de las suyas, gente, viene a hacer de las suyas. Yo lo sé, Chelo lo sabe y también lo sabe Guajolot Macías. Así que quiero aprovechar también el tiempo para mandar un saludo al Team Aura Esfera, gente, el cual es una comunidad de Monterrey y son muy buenos cada uno de sus integrantes. Siempre lo van a ver en el competitivo de PvP, y sobre todo, gente, mandarle un saludo a Team Lickitung, el cual es el equipo que pertenecemos y estamos agradecidos de pertenecer. Vamos a estar viendo lo que viene siendo los combates, donde vamos a ver la caída de un Quagsire contra lo que viene siendo Charizard, el cual vamos a estar aventando ni más ni menos que un Garrita Dragón, el cual conectamos, quitamos escudo, está en margen para poder hacer de las nuestras, y le acaban de hacer un tremendo catch a lo que viene siendo Guajolot, el cual, gente, tristemente cayó, pero como todo un crack le regresa el cambiazo, le pesca lo que viene siendo el cargado con Wigglytuff, y Wigglytuff aguantando como lo tanque que siempre ha sido. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo la victoria de parte de Guajolot con Wigglytuff. Aquí vamos a estar viendo un pésimo, horrible, espantoso lead. Hace el cambio lo que viene siendo Wigglytuff y va a entrar ni más ni menos que a Bastion, counter tras counter. ¿Qué quiere decir esto? Que le están ganando lo que viene siendo la composición de la estrategia. Guajolot, vamos a ver qué es lo que llega a hacer. No porque te estén hardcountereando, gente, significa que está perdida la batalla. ¿Qué se va a hacer ahorita? Va a estar viendo lo que viene siendo el roca afilada, ese Wigglytuff, tristemente, y vamos a ver que va a empezar a meter presión ese Bastion, el cual, gente, va a estar recibiendo un segundo viento hielo. Y tú te preguntarás por qué hace eso, porque esto le ayuda a lo que viene siendo Giratina para poderse farmear un poco más a lo que viene siendo Bastion, y los roca afilada no le estén pegando demasiado, como los acabas de ver. Aquí él va a estar recibiendo otro roca afilada, el cual, gente, ayuda bastante porque no tiene presión alguna de lo que viene siendo ese Bastion. Aquí vamos a estar viendo que avienta un viento asiago, es que nuestro amigo Guajolot lo tiene en lo que viene siendo el español de España, y nosotros lo tenemos en el español latinoamericano. Por eso no concuerdan lo que se ve en la animación como lo que se ve en la infografía. Aquí vamos a estar viendo que entra un Shiftry y lo siguen countereando. ¿Qué va a pasar aquí? Yo no sé tú. Mi corazón. Vamos a estar viendo que va a estar aventando ni más ni menos que un Garra Dragón, el cual conectamos, quitamos escudo, llegamos a otro Garra Dragón más, y todavía le da el lujo de aventar un básico. ¿Para qué? Para poder acumular energía para la entrada de Shiftry, el cual, gente, con un Garra Dragón va a estar cayendo. Aquí saca el escudo solamente para terminar con lo que viene siendo Charizard, llevándose la victoria en este combate. Y, gente, quiero invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal. Eso a mí me ayuda un montón, y sobre todo quiero aprovechar para avisarte del torneo que se está haciendo en beneficencia a lo que viene siendo él está buscando llegar al mundial, gente, y lo va a estar logrando con tu apoyo. Va a ir una rifa y también va a haber un torneo que te voy a dejar la información al final del video. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo la entrada de lo que viene siendo ese trueno, que nuevamente no inmuta en nada a ese Giratina Origen. ¿Por qué? Porque lo aguanta por su tipo dragón. Y créanmelo,
créanmelo que es calidad pura. Ese Giratina Origen llegó para quedarse. Vamos a estar viendo otro viento ciego. Le quiso quitar un escudo, no lo consigue, ni modo, no todo siempre nos va a salir como quisiéramos. Entramos con Wigglytuff, no es como que sea la mejor respuesta porque nos va a estar haciendo daño y nos va a obligar a escudarnos, pero es lo que se tiene en este momento. Aquí nos la vamos a jugar y se lo va a farmear, tremendo guajolot. Vamos a estar viendo el escudito, el cual, gente, es verdad que tiene ventaja de escudos, es verdad que ya está tocado lo que viene siendo su Wigglytuff, es verdad, pero se pueden hacer cositas todavía. Va a estar recibiendo un viento helado que lo deja pasar, maldita sea. No sé qué pensaba el rival, tristemente se está poniendo la soga al cuello y vamos a ver cómo resuelve el rival. Aunque ya digo, tristemente ya estaba muy encerrado lo que viene siendo ese querido Raiga. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Giratina Origen contra lo que viene siendo Charjabug, el cual, gente, va a estar, si no tiene triturar, está complicadito para Charjabug. Tiene tijera X, significa que no tiene triturar, gente. Aquí va a entrar ni más ni menos que Drifloon. Si alcancé a ver bien, era Drifloon, no señor, era Jellicent, el cual, gente, le tocó la peor suerte de la vida. Se busteó lo que viene siendo ese Giratina, el cual, gente, va a estar generando presión ya con el viento ominoso o viento ciego. Está metiéndole bastante presión a lo que viene siendo este Giratina, que tristemente no van a salir las cosas como quiere. Aquí va a estar aventando un bola sombra que le va a pegar bastante lo que viene siendo ese Charjabug. Le saca el escudo, así de presión tenía ese querido Charjabug. Ahí Raxito se anda trabando. Digo, si la manquea en los combates, la va a manquear también en las narraciones y vamos a estar viendo algo precioso. Un fuego derribando a un tipo agua. Empoleon oscuro, tristemente, compadre, te trajeron al matadero. Va a aventar su anillo de fuego o anillo ígneo, como le quieras llamar. Lo despachan y vamos a estar viendo la entrada otra vez de lo que viene siendo este Charjabug, solamente para verlo caer contra lo que viene siendo Charizard. Así es, le ganó un agua y le ganó un bicho, le ganó a un eléctrico, gente, madre mía. Pasamos al último combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que al tremendo Drifloon en su versión oscura, si alcancé a ver o estoy mal. Y es algo curioso, gente, porque Drifloon es muy bueno. Tristemente hay algo que lo ha estado dejando un poquito relegado, que se provoca que no esté teniendo ese protagonismo. Tristemente el rival como que no se sabía los cargados de lo que viene siendo Giratina y lo vio caer. Entra la gordita asesina Wigglytuff, pero nuestra gordita asesina es variocolor, significa que le va a estar pegando todavía más. Aventamos lo que viene siendo un viento helado o viento hielo, lo cual le quita lo que viene siendo un escudo, y eso a nosotros nos ayuda. Entra ni más ni menos que Medicham, y compadre, lo que te vas a tragar. Lo que te vas a tragar va a ser no un Garadragón, sino un anillo ígneo o un anillo de fuego, gente, que créanmelo, le va a pegar bastante al cielo oscuro. Lo despachan para su casa y a la entrada de lo que viene siendo su Wigglytuff se lo va a estar llevando, y te voy a hacer el lujo de tirarlo con este Giratina. Es una locura este guajolot. Pero bueno, gente, aquí les dejo nuevamente la infografía de lo que viene siendo el apoyo para nuestro buen amigo y hermano Del, y agradecemos bastante a Chelo y a Guajolot por traernos estos videazos.